Reporte 100. Está con nosotros el cronista municipal de Hermosillo, Ignacio Lagarda. Lagarda, Ignacio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, gracias por la invitación. ¿Cómo vio el grito de independencia de Andrés Manuel López Obrador? Me pareció un grito emocional, como debe de ser, transmitir emociones, austero, como debe de ser, y el pueblo concentrado en su plenitud en el Zócalo, también muy emocionado, e incluyó ahora otras frases que resultan muy interesantes. Tenemos el audio del presidente, vamos a escuchar el grito de López Obrador por si usted no lo vio, no lo escuchó. Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva la paz! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Tenemos el otro, la reacción después de los juegos pirotécnicos, la reacción que hubo después de lo que ocurrió ahí en la plancha del Zócalo. Sí se pudo, presidente Obrador, le gritaba a la gente, al presidente. Ayer también, después del desfile, ocurrió algo similar. ¿Desde cuándo no pasaba esto, que un presidente tuviera vivas? Pues yo creo que desde que Miguel Hidalgo sonó las campanas, porque ningún otro presidente que se recuerde se le vitoreaba, pero sobre todo que se le vitoreara de manera espontánea y natural y sincera, porque hubo muchos vítores en los años 60, 70 y 50 del régimen anterior, pues debidamente organizadas. Sí, no, pues Peña Nieto llevaba a toda la banda del Estado de México y la acomodaba por enfrente, ¿no? No, y López Mateos y aquellos presidentes de la época, que era el tiempo que estábamos viviendo. Sí. Ahora estamos viviendo este otro tiempo pues parece que es una renovación de la esperanza de México, con este patriotismo que se reflejó ahí y con esta parte diferente de ver la razón por la cual festejamos. Viva la paz, viva el patrimonio cultural de México. Sí. Que yo soy de los que digo que no es la economía la que resuelve las cosas, es la cultura. Tenemos un presidente municipal en Sonora que no sabe tocar una campana. Sí, Nogales. Yo soy de la generación de los de que desde niños nos enseñaron a tocar una campana. La generación de ahora les enseñaron a tocar un timbre. Entonces no sabe cómo se toca una campana.
Eso es una carencia de cultura general de lo que es este país. Y me decía Ignacio Lagarda que en el grito de Hermosillo debiera sumarse otro personaje. Yo hubiera incluido en el del presidente, hubiera incluido a Agustín de Iturbide, que es a quien le debemos la negociación de la independencia. Si no hubiera sido por esa capacidad de él, no hubiera terminado nunca la guerra de independencia. Y lo que pasó después es otra historia, pero también es parte del proceso. Pero tenemos que reconocer a Agustín de Iturbide. Y en Hermosillo no es posible que no vitoremos a José María González de Hermosillo, a quien le debemos el nombre de nuestro municipio. ¿Nunca se ha hecho? Jamás. Nunca se ha mencionado. Nunca, pero también es por lo mismo, pues porque no conocen a José María González de Hermosillo. Nadie, no saben quién es otra vez, es la cultura. Y hay una biografía ahí que yo escribí hace como 10 años y no la han leído y no saben reconocer quién fue José María González de Hermosillo. A lo más que llegan a decir es que nunca estuvo aquí. Sí. Y eso es todo. Miguel Hidalgo y Morelos tampoco estuvieron aquí, llevan calles y calles y calles con su nombre. ¿Y por qué Hermosillo se llama Hermosillo, Ignacio Lagarda? Precisamente por José María González de Hermosillo, el insurgente independentista que el padre de la patria, Miguel Hidalgo, mandó desde Guadalajara a que viniera a liberarnos. Y entonces cuando nos enteramos que venía a liberarnos, actuamos a favor del rey, de los realistas, y el gobernador y jefe de las armas, Alejo García y Conde, armó un ejército, una compañía militar, y fue a encontrarlo para allá por donde venía a liberarnos, y nos los quitó de encima derrotándolo, un militar de gran experiencia, contra un hombre, un campesino, un arriero, que traía una turba de 4,000 personas campesinos, armados con palos y picos y palas, a venir a liberarnos a los sonorenses, y eso fue lo que hicimos. No lo aceptamos, lo derrotamos. Y se fue, no era un cualquiera, duró 8 años peleando en la independencia, llegó a obtener el grado de mariscal de campo, que es más que general, 8 años en la guerra de independencia, más de 200 batallas en el Bajío. Es un gran personaje, pero está incluido entre esos que nombró el presidente, entre los héroes anónimos de la independencia. José María González de Hermosillo es uno de ellos. Entonces tuvimos el honor de tener que el Congreso de Occidente le pusiera su nombre, nos honrara con su nombre en esta villa que era entonces, y la elevaran a categoría de ciudad. Debemos de sentirnos honrados. Si supiéramos quién es, si lo conociéramos y leyeran esta biografía, dijéramos qué honra para nosotros, porque es el segundo insurgente que duró más años peleando en la independencia. ¿Hay una estatua de él aquí en Hermosillo? No de González existe Hermosillo. Absolutamente nada. No existen ni las estatuas a los fundadores en esta ciudad, no existe ni una estatua. Le acabamos de poner su nombre, gracias a que yo influí ahí con los compañeros del Consejo, a una calle nueva de un fraccionamiento nuevo. Porque yo sí conozco y sí sé quién fue José María González de Hermosillo. O sea, no tiene un bulevar José María González Hermosillo. No tiene nada. Ni siquiera el reconocimiento. Lo único que tiene es una frase que repiten, una falacia que repiten y repiten los pitiqueños y dicen, ¿por qué le pusieron ese nombre de ese nombre si ni siquiera estuvo aquí? Sí. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran puesto Ciudad Morelos o Ciudad Hidalgo a esta? Tampoco estuvieron aquí. Entonces, una falacia que se repite, y con el temor de que se convirtiera en verdad, un día dije yo, voy a investigar quién fue, y voy a escribir su biografía, y es un libro que escribí, que por cierto, allá donde nació él, en Ciudad Guzmán, Jalisco, allá sí lo reconocen como un gran personaje de la independencia, como su hijo que nació ahí. Sí. ¿Tiene descendencia actual, González? Sí, claro, Hermosillo? los Hermosillo son de los Altos de Jalisco. Sí. Y su primer ancestro llegó con Hernán Cortés. Y en España pues hay una ciudad que se llama Hermosilla y toda una historia de familia. Entonces, lo primero que hay que resaltar en una comunidad, en una sociedad, es el fervor emocional, el fervor histórico, el fervor cultural. No reconocemos ni el Cerro de la Campana como el símbolo de nuestra ciudad y no lo cuidamos, si no lo respetamos, si no lo protegemos, no protegemos ni respetamos el Parque Madero. Entonces, un pueblo sin cultura, pues, ¿qué le diría Bill Clinton? Sí. Es la cultura, y no digo la última palabra, que le dijo a George Bush, ¿no? Ajá. Es la economía, estúpido. Exactamente. Entonces, creo que en este país es la cultura. El conocer, la cultura sirve para conocer a los demás, para conocernos a nosotros mismos. Y si nos conocemos a nosotros mismos y conocemos a los demás, somos mejores seres humanos.
Y si somos mejores seres humanos, somos mejores ciudadanos. ¿Y qué es lo que necesita una ciudad para desarrollarse? Mejores ciudadanos. Sí, pues hay que honrar a Hermosillo conociendo su biografía. ¿Dónde podemos encontrar su libro, Ignacio Lagarda Lagarda, para conocer la vida de González Hermosillo? Impreso está en el Instituto Sonorense, el Instituto Municipal de Cultura. Sí. Y digital está en la Biblioteca Digital del Instituto Sonorense de Cultura y en la Biblioteca Digital de la Universidad Unilíder. Ahí está en formato digital también. Hace 10 años escribió este libro. En la Sociedad Sonorense de Historia. ¿Es el único libro que hay de González Hermosillo? Es el único libro que hay en México sobre González Hermosillo. Es la biografía más completa que se ha escrito, porque en esa biografía pude saber dónde nació y dónde murió, que antes no se sabía, y por eso allá en Jalisco le tienen tanto aprecio a ese libro que yo escribí, y aquí en Hermosillo y en Sonora pues casi nadie lo conoce. Ignacio Lagarda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias por el comentario. Reporte 100.